Saludos, fanáticos de Fanático Reacciona. Hoy nos adentraremos en un tema impactante y complejo, las guerras que actualmente afectan al mundo. Exploraremos los países involucrados, los motivos detrás de estos conflictos, la fuerza militar en juego, las ayudas externas y algunos datos curiosos. Prepárense para un viaje informativo y reflexivo. El mundo se está volviendo un lugar más violento que si lo comparamos con el principio de este siglo y se espera que llegue a final de 2024 con al menos 8 grandes guerras, además de decenas de conflictos armados de menor intensidad, según advierten los investigadores. Junto a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que acumula miles de muertos desde el 7 de octubre, y la invasión rusa de Ucrania, que cumplirá 2 años en febrero de 2024, en este momento se viven conflictos armados a gran escala en Burkina Faso y Yemen. Empezaremos el viaje por la guerra entre Rusia y Ucrania. A las 5 de la mañana del 24 de febrero, las y los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar su agresión en el corazón de Ucrania y la población civil se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. Están muriendo personas, incluso niños y niñas, y hay miles de vidas que están en peligro. La invasión de Ucrania ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos e infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil. Rusia también ha empleado bombas no guiadas, como las que mataron en marzo de 2022 a casi 50 personas que hacían cola para conseguir alimentos en Chernigov y armas prohibidas, como municiones de racimo, utilizadas al menos contra un jardín de infancia de Ojtirka donde se refugiaban civiles. Estos ataques pueden constituir como crímenes de guerra. Estas localidades han sido bombardeadas por Rusia: Donetsk, Luhansk, Kherson, Izium, Bucha, Kramatorsk, Zaporilla, Mariupol o Kharkov, donde la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una crisis masiva de derechos humanos, humanitaria y de desplazamientos que tiene las características de la peor catástrofe de este tipo en la historia europea reciente. Esperemos que esta invasión acabe pronto y no hayan más muertes de civiles. Continuamos el viaje con la guerra de Palestina con Israel. En la mañana del 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados palestinos de la Franja de Gaza ocupada iniciaron un ataque sorpresa contra Israel. Lanzaron miles de cohetes hacia el sur del país y cruzaron la frontera, atacando varias localidades, en las que llevaron a cabo ejecuciones sumarias y secuestraron más de 200 personas, en mayoría civiles. Según el Ministerio de Salud israelí, al menos 1.200 personas perdieron la vida y casi 3.500 resultaron heridas. La respuesta de las autoridades israelíes a estos atroces crímenes no se hizo esperar y respondieron al ataque, bombardeando la Franja de Gaza, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declarara oficialmente que Israel se hallaba en guerra. A esto se fueron sumando otras medidas, como el establecimiento de un bloqueo total sobre Gaza o la orden de evacuar el norte de la franja. El 9 de octubre, Israel impuso un asedio completo sobre Gaza impidiendo el suministro de electricidad, combustible y alimentos, exacerbando una crisis humanitaria ya acuciante para más de 2,2 millones de personas atrapadas en su territorio. El 13 de octubre el ejército israelí instó a la población del norte de Gaza y la ciudad de Gaza a evacuar el territorio y desplazarse hacia el sur de la franja antes de 24 horas. Esto supondría el desplazamiento forzoso masivo de más de 1,1 millones de personas. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en una semana desde que comenzaron los ataques, más de 532.000 personas palestinas ya habían sido desplazadas internamente. En una situación enormemente cambiante, mientras las cifras de víctimas civiles aumentan cada día, Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes y a Hamás y otros grupos armados palestinos que sus acciones se rijan estrictamente por el derecho internacional humanitario. En concreto que Hamás y otros grupos armados deben acabar con sus ataques deliberados contra civiles, el lanzamiento indiscriminado de cohetes y la toma de rehenes. Deben liberar a las personas tomadas como rehenes de inmediato. El homicidio deliberado de civiles no puede justificarse en ninguna circunstancia. Israel debe levantar el asedio impuesto sobre Gaza, restablecer el suministro de electricidad y agua y garantizar el acceso humanitario sin restricciones a la franja, así como poner fin a cualquier medida que suponga un castigo colectivo a la población palestina. Debe anular de inmediato y desistir de cualquier intento de evacuar la Franja de Gaza que suponga el desplazamiento forzoso de la población palestina. Sus fuerzas deben tomar todas las precauciones necesarias para minimizar los daños a la población civil y a bienes de carácter civil y poner fin a los ataques indiscriminados y desproporcionados.
Ojalá lleguen a un acuerdo y acaben con estas muertes tan innecesarias a civiles. Continuamos el viaje por las guerras a Burkina Faso. ¿Qué está pasando en Burkina Faso? En los últimos años, gran parte de Burkina Faso se ha visto envuelta en una violencia intensa y continua entre varios grupos armados no estatales y el ejército y las fuerzas aliadas de Burkina Faso. En ocasiones, también ha habido luchas internas entre los grupos armados no estatales. Es un conflicto transfronterizo regional que afecta a muchos países del Sahel africano, incluidos Malí, Níger y Chad, y otros como Benín y Costa de Marfil que también comparten fronteras con ellos. Los primeros incidentes violentos en Burkina Faso ocurrieron en 2015 y el conflicto se intensificó en 2018. El año pasado, se convirtió en la crisis humanitaria de más rápido crecimiento en el mundo, con 1 millón de personas desplazadas de sus hogares en un país de 20 millones. En los últimos meses hemos visto un aumento gradual de la violencia contra la población civil en las regiones de este, Sahel y Centro-Norte, lo que ha provocado una gran pérdida de vidas humanas, incluido el ataque de la noche del 4 de junio en la aldea de Solan, que causó más de 130 muertos y decenas de heridos. Si bien este ataque, el más mortífero en la historia reciente de Burkina Faso, ha suscitado la atención mundial, la inseguridad es crónica en muchas partes del país. Combates, ataques en aldeas, ejecuciones y otros incidentes violentos se han convertido en rutina. En las áreas donde trabajamos, vemos que cada vez más personas se vuelven extremadamente vulnerables, incluidas mujeres, niños y niñas, y ancianos. Sufren abusos de diverso tipo y, a menudo, huyen de sus hogares con las manos vacías debido a la intimidación y el miedo. Es una maldita locura lo que estas personas están viviendo. Desde aquí mandamos fuerza y esperamos que todo acabe pronto. Ahora nos dirigimos a Yemen, un país difícil. Yemen, uno de los países árabes más pobres del mundo, lleva 3 años azotado por una cruenta guerra civil. Los continuos combates han dejado al país al borde de una hambruna devastadora que, según Naciones Unidas, podría afectar a hasta 14 millones de yemeníes. Y organizaciones de ayuda como Save the Children creen que unos 85.000 niños menores de 5 años han muerto en estos 3 años por malnutrición aguda. Naciones Unidas está tratando de reanudar las conversaciones para poner fin al conflicto, que ha causado la peor crisis humanitaria del mundo. ¿Cómo se inició la guerra? El conflicto tiene sus raíces en la primavera árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdrabbu Mansour Hadi. Se suponía que la transición política llevaría la estabilidad a Yemen, pero el presidente Hadi enfrentó diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte de Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. El conflicto escaló dramáticamente en marzo de 2015, cuando Arabia Saudita y otros 8 países árabes, mayoritariamente sunitas y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo declarado de restaurar el gobierno de Hadi. La guerra, estancada, continúa actualmente y en enero de 2022 al menos 67 personas murieron en un bombardeo de la coalición liderada de Arabia Saudita contra un centro de detención en la localidad de Saad. Yemen continúa siendo una de las crisis humanitarias más dramáticas del mundo. En 2023, 21,6 millones de personas necesitan algún tipo de ayuda humanitaria, ya que el 80% de la población del país lucha por obtener los alimentos que necesita y acceder a servicios básicos. Difícil y cruda la realidad de estas pobres personas. En este viaje a través de los conflictos y guerras que asolan nuestro mundo, nos enfrentamos a una realidad impactante y compleja. Desde la invasión rusa en Ucrania hasta los desafíos en Burkina Faso, Yemen, y la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, la violencia y el sufrimiento se han apoderado de diversas regiones. Los motivos detrás de estos conflictos son variados: cuestiones de identidad, luchas por el poder, tensiones étnicas y la influencia de potencias extranjeras. La violación del derecho internacional humanitario ha llevado a la pérdida de vidas inocentes, desplazamientos masivos y crisis humanitarias de proporciones devastadoras. Es crucial recordar que detrás de las estadísticas y los titulares, hay vidas humanas afectadas por estas situaciones. Niños, mujeres y hombres sufren las consecuencias de decisiones políticas y conflictos armados. Desde Fanático Reacciona, queremos enviar un mensaje de fuerza y esperanza a aquellos que están viviendo estas realidades difíciles. Esperamos que la paz y la estabilidad puedan regresar a estas regiones pronto, y que la comunidad internacional trabaje juntos para buscar soluciones sostenibles. Si te ha impactado este contenido, te animamos a dejar tus comentarios y compartir este vídeo para crear conciencia sobre la urgencia de abordar estos problemas.
Suscríbete, dale like y activa la campanita para más contenido informativo y reflexivo. Gracias por acompañarnos en este viaje por realidades difíciles. Y recordemos siempre la importancia de abogar por la paz y la justicia en nuestro mundo. Hasta la próxima, fanáticos.